Había una nota en su mano, pequeña, doblada con cuidado, como si las palabras que contenía fueran demasiado frágiles para sobrevivir sin ese doblez. La lluvia de esa noche de jueves en Buenos Aires caía sin prisa, sin drama, con esa indiferencia que solo tiene el agua cuando cae sobre una ciudad que ya tiene demasiados problemas propios. Y Marcos estaba parado en la vereda, empapado, con esa nota entre los dedos, mirando a una mujer que todavía no sabía que él existía. Valentina esperaba bajo la marquesina de una farmacia. Tenía los ojos fijos en la nada, esa mirada que no es distracción sino algo más profundo, más silencioso, la clase de mirada que tienen las personas que llevan mucho tiempo cargando algo solas y ya aprendieron a hacerlo sin que se les note demasiado. Tenía el cabello mojado en las puntas, un abrigo gris que parecía 2 tallas más grande, como si lo hubiera elegido para desaparecer dentro de él, y una paciencia extraña, casi sobrenatural, para quedarse quieta mientras el mundo se movía a su alrededor. Marcos cruzó la calle, no corría, no tenía el paso de alguien con urgencia, sino el de alguien que ha ensayado un momento muchas veces y sabe que de nada sirve apurarlo. Se detuvo a menos de 1 metro de ella, abrió la boca, y antes de que pudiera decir su nombre, antes de que pudiera extender la mano con esa nota que no era suya sino de alguien que la amaba desde muy lejos, Valentina lo miró, no con sorpresa, no con miedo, con algo mucho más cortante que eso. No me hables, no te conozco, aléjate. 3 frases, breves, frías, definitivas, sin volumen, sin escándalo, solo esa claridad de quien ya no tiene energía para ser amable con los extraños. Un taxi apareció en ese momento, como si el universo hubiera decidido colaborar. Valentina levantó la mano, abrió la puerta, y desapareció dentro del auto antes de que Marcos pudiera decir una sola palabra más. Las luces rojas del taxi se fueron diluyendo en la lluvia hasta convertirse en nada. Marcos se quedó parado en la vereda, la nota todavía en su mano, el nombre de ella todavía escrito en el frente, con la letra de otra persona. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que alguien, desde la vereda de enfrente, había filmado todo. 12 segundos. Solo 12 segundos de un hombre parado bajo la lluvia, con cara de no entender exactamente qué había pasado, mientras el taxi con Valentina doblaba en la esquina y desaparecía. Para las 9 de la mañana del día siguiente, el clic tenía 40.000 reproducciones. Para el mediodía, ya pasaba del 500.000. Los comentarios se acumulaban con esa velocidad cruel que solo tiene el internet cuando cree que encontró algo gracioso. Bro, ¿qué file? Se la comió. Próxima vez quédate en casa. Había memes. Había ediciones con música dramática. Había gente que no conocía a ninguno de los dos opinando sobre el carácter de Valentina, sobre el ego de Marcos, sobre las 1000 cosas que creían entender a partir de 12 segundos sin sonido filmados desde el otro lado de la calle. Marcos no respondió ni un solo comentario, no porque no los viera, los vio, sino porque había algo en ese video que la gente no podía entender sin conocer el resto, y él no tenía ningún interés en explicarse a personas que habían decidido entender sin preguntar. Lo que nadie vio en esos 12 segundos era lo siguiente: antes de subirse al taxi, en el instante exacto en que Valentina giró para abrir la puerta, su mano derecha temblaba, no del frío, era un temblor distinto, interior, el tipo de temblor que viene de adentro cuando alguien lleva demasiado tiempo conteniéndose, y lo que nadie vio tampoco era lo que estaba escrito en el frente de esa nota doblada, con una letra que no era la de Marcos sino la de una mujer que vivía a 11.000 kilómetros de distancia y que había marcado ese número de crisis una noche de desesperación, sin saber muy bien qué iba a pasar, solo sabiendo que no podía seguir sin hacer nada. El nombre en el frente de la nota era Valentina, y debajo, en esa misma letra cuidadosa y asustada, había 3 palabras más: por favor, léela. La lluvia siguió cayendo sobre Buenos Aires esa noche, sobre Marcos,
que caminó de regreso a su apartamento con la nota todavía en el bolsillo, sobre la ciudad entera, que dormía sin saber nada, y sobre Valentina, que llegó a su casa en silencio, revisó que su hija estuviera dormida, y se sentó en el borde de su cama a mirar la oscuridad con esa calma particular que no es paz sino todo lo contrario. Ninguno de los dos sabía todavía lo que el otro cargaba, pero el universo, a veces, tiene una paciencia extraña, y esta historia, aunque todavía no lo parecía, apenas estaba comenzando. Hay personas que aprenden a cargar el peso de manera tan eficiente que dejan de notar que lo cargan, no porque el peso desaparezca, sino porque el cuerpo se acostumbra, los hombros se adaptan, la respiración se ajusta, y con el tiempo, lo que antes dolía simplemente se convierte en la forma en que uno existe. Marcos era una de esas personas. Tenía 38 años y una vida que, desde afuera, no parecía particularmente difícil ni particularmente extraordinaria. Un apartamento pequeño en el barrio de Caballito, con una biblioteca demasiado grande para el espacio disponible y una planta en la ventana que sobrevivía de milagro porque él siempre olvidaba regarla a tiempo. Cocinaba bien cuando tenía ganas. Dormía poco cuando no las tenía. Tomaba el mismo café en el mismo bar de la esquina cada mañana, y el mozo ya sabía su orden sin que él dijera nada. Había sido consejero de crisis en el Hospital Fernández durante 6 años. No era el trabajo que había imaginado de niño, pero sí era el trabajo para el que había nacido, y esa diferencia, con el tiempo, dejó de importarle. Tenía un don que no se enseña en ninguna facultad y que ningún manual sabe describir del todo bien. Podía escuchar de una manera que hacía que las personas se sintieran encontradas, no juzgadas, no diagnosticadas, encontradas, como si alguien finalmente hubiera llegado al lugar donde estaban y les dijera, sin palabras, acá estoy, no te movas, ya no estás solo. Sus colegas lo admiraban, sus pacientes lo recordaban, y él llegaba a su casa cada noche y se sentaba en silencio durante un rato antes de poder hacer cualquier otra cosa, porque ese tipo de trabajo te llena de una manera que no tiene nombre y te vacía de una manera que tampoco. Ezequiel tenía 23 años cuando llegó a su consulta. Era delgado, con esa delgadez que no es constitucional sino consecuencia, y tenía una manera de sonreír que llegaba antes que las palabras, como si la sonrisa fuera un escudo que había aprendido a levantar rápido. Hablaba con rodeos al principio, después, con el tiempo y con la paciencia particular de Marcos, empezó a hablar en línea recta, sobre su familia, sobre la soledad que había sentido desde niño sin entender por qué, sobre una prima que era, según él, la única persona que lo había hecho sentir que su existencia tenía sentido en los momentos en que todo lo demás decía lo contrario. Hablaba de ella con una ternura que Marcos nunca olvidó. Es de esas personas que cuando ríen, uno siente que el mundo todavía tiene posibilidades, le dijo una tarde. Ojalá ella supiera lo que vale. Marcos trabajó con Ezequiel durante 6 meses. 6 meses de encuentros semanales, de avances pequeños y retrocesos inesperados, de esa danza lenta e impredecible que es acompañar a alguien que está aprendiendo a querer seguir viviendo. Hubo semanas en que Marcos sintió que lo estaban logrando, semanas en que Ezequiel llegaba diferente, más liviano, con algo en los ojos que se parecía a la esperanza, y luego hubo un martes en que Ezequiel no llegó. Marcos no supo cómo procesar lo que pasó después de la manera en que se supone que los profesionales de la salud mental deben procesar estas cosas. Lo intentó, habló con su propia terapeuta, habló con colegas, leyó todo lo que hay que leer sobre el duelo profesional y la culpa y los límites del trabajo de acompañamiento. Entendió, intelectualmente, que no había nada que hubiera podido hacer diferente, pero el corazón no leía los mismos libros que la mente. Renunció al hospital 3 semanas después, no dramáticamente, sin discursos ni escenas. Solo entró a la oficina de su supervisora un miércoles a la mañana y dijo que necesitaba parar. Ella no le preguntó por qué,
Ella también sabía lo que había pasado. Lo que Marcos no dejó fue el trabajo voluntario. Eso no lo pudo soltar. Seguía conectado a una red informal de personas que recibían llamadas de familiares en situaciones de crisis, que hacían el puente entre el dolor ajeno y algún tipo de ayuda concreta, no porque se sintiera bien haciéndolo, sino porque parar del todo le parecía una forma de traición que no estaba dispuesto a cometer. Fue a través de esa red que llegó la llamada de una mujer desde España. Hablaba rápido, con esa velocidad de quien tiene miedo de que si se detiene va a echarse atrás. Describía a su hermana, los cambios en su comportamiento durante los últimos meses, las cosas pequeñas que, solas, no significarían nada, pero juntas formaban un patrón que ella conocía porque lo había estudiado, porque se había pasado años leyendo sobre esto después de casi perder a su propia madre de la misma manera silenciosa e invisible. Marcos escuchó sin interrumpir. Cuando la mujer terminó, hubo un silencio breve, y entonces él preguntó el nombre de la hermana, Valentina. Algo se movió dentro de él cuando escuchó ese nombre, no porque lo conociera, sino porque en el expediente de Ezequiel, en las notas que Marcos había tomado durante meses de sesiones, ese nombre aparecía escrito varias veces, a veces entre paréntesis, a veces subrayado sin querer, siempre con ese peso particular que tienen los nombres de las personas que alguien ama de verdad. Marcos tardó un momento en responder. Voy a ayudarla, dijo finalmente, y no lo dijo como una promesa profesional, lo dijo como alguien que acaba de entender que el mundo, a veces, conecta los puntos de maneras que ninguno de nosotros habría podido predecir. Valentina, mientras tanto, no sabía nada de todo esto. Valentina vivía en un apartamento en el barrio de Palermo con su hija Sofía, de 7 años, y con una versión de sí misma que cada día le costaba un poco más sostener. Desde afuera era exactamente lo que parecía, una mujer ordenada, responsable, que llegaba puntual al trabajo, que pagaba las cuentas a tiempo, que ayudaba a su hija con la tarea y le leía cuentos antes de dormir con una voz que no dejaba adivinar nada de lo que pasaba por dentro. Adentro era una historia diferente. Había empezado 4 meses atrás. Ese proceso que ella no se nombraba a sí misma pero que reconocía en sus acciones con una claridad que a veces la asustaba. Había comenzado a poner sus cosas en orden, no de manera caótica sino metódica, casi administrativa, con la eficiencia de alguien que trabajaba con números y entendía la importancia de dejar las cuentas claras. Había actualizado ciertos documentos legales, había transferido pequeñas deudas que nadie le hubiera cobrado pero que a ella le generaban una inquietud que necesitaba resolver. Había empezado a regalar cosas. Despacio, un libro a una compañera de trabajo que mencionó que le gustaba leer, una planta a la vecina del 4.º piso, un par de aretes que no usaba hace tiempo a su amiga Lorena, que los recibió con una sonrisa sin hacerle ninguna pregunta. Nadie le hizo ninguna pregunta, y esa ausencia de preguntas, que en otro momento hubiera sido un alivio, se había convertido en algo que dolía de una manera que Valentina no sabía cómo describir, como si pudiera volverse invisible de a poco y el mundo simplemente siguiera girando, ajustándose, sin notar demasiado el espacio que ella dejaba. Solo Sofía notaba cosas. Los niños tienen esa capacidad particular de percibir lo que los adultos aprenden a ignorar. Sofía no lo verbalizaba, pero se había vuelto más pegada a su madre en las últimas semanas. Le pedía que se quedara más tiempo cuando la acostaba, la buscaba con los ojos cada vez que estaban en el mismo cuarto, con esa mirada de 7 años que no tiene palabras todavía para lo que siente pero que siente todo. Valentina le sonreía, le acomodaba el cabello, le decía que todo estaba bien, y después esperaba que Sofía se durmiera para ir a sentarse en la oscuridad del living y quedarse quieta, completamente quieta, como si el silencio fuera lo único que le quedaba que no le exigía nada. Estas eran las dos vidas que estaban a punto de cruzarse de nuevo. Un hombre que cargaba la culpa de no haber llegado a tiempo una vez,
y que ahora caminaba hacia una segunda oportunidad sin saber exactamente si era eso lo que era, y una mujer que había aprendido a existir en los márgenes de su propio dolor, convencida de que nadie la estaba mirando, ambos equivocados, ambos más cercanos de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. 11 días, eso era lo que quedaba hasta él. Cumpleaños de Sofía cuando Valentina se sentó en la mesa de la cocina un domingo a la mañana y abrió su cuaderno. No era un diario. Valentina nunca había sido de las personas que escriben diarios. Era un cuaderno de cuentas, de listas, de cosas por resolver. Y en esa página, con su letra ordenada y pequeña, había un número rodeado de un círculo. 11. Afuera llovía todavía, como si el cielo de Buenos Aires hubiera decidido quedarse gris esa semana sin pedir permiso. Sofía dormía. El apartamento estaba en silencio, ese silencio de domingo temprano que en otro momento de su vida Valentina había amado profundamente, ese silencio que antes le parecía un regalo y que ahora simplemente era el fondo sobre el que transcurrían sus pensamientos. Cerró el cuaderno, puso agua a calentar, y mientras esperaba, se quedó mirando por la ventana con las manos apoyadas en la mesada, completamente quieta, como si el esfuerzo de moverse fuera un gasto que prefería reservar para más tarde. Había algo que Valentina no le había dicho a nadie, ni a su hermana, ni a Lorena, ni a las compañeras de trabajo que de vez en cuando le preguntaban cómo estaba con esa liviandad social que no espera una respuesta real. Había algo que guardaba en el centro de todo, debajo de las listas y los documentos en orden y la sonrisa correcta en el momento correcto. Creía, con una convicción que le parecía completamente lógica, que Sofía estaría mejor. No era un pensamiento que hubiera llegado de golpe, había llegado despacio, con la paciencia de las cosas que se construyen ladrillo por ladrillo durante meses, alimentándose de cada momento en que Valentina sentía que no llegaba, que no era suficiente, que el cansancio que cargaba era una carga que tarde o temprano su hija iba a tener que cargar también. La niña merecía una vida liviana, una vida con personas enteras. Y Valentina hacía mucho tiempo que no se sentía entera. Así funciona ese tipo de dolor. No grita, convence, el cumpleaños iba a ser perfecto. Eso sí lo tenía claro. Había reservado el lugar con un mes de anticipación. Había coordinado con la mamá de la mejor amiga de Sofía. Había encargado la torta con el diseño exacto que su hija había señalado en una revista con el dedo índice y los ojos brillantes. Iba a ser un día perfecto, uno de esos días que los niños recuerdan para siempre. Después del cumpleaños, Valentina iba a dejar de seguir adelante. Lo había decidido con la misma metodología con que tomaba todas sus decisiones importantes. Sin drama, sin escenas, solo una fecha marcada en la mente y la certeza silenciosa de que era lo correcto. Lo que no sabía era que a 11 cuadras de distancia, Marcos estaba despierto también, sentado en su propia mesa, con el teléfono en la mano y los mensajes de la hermana de Valentina abriéndose en la pantalla uno detrás del otro. ¿Pudiste hablar con ella? Marcos, por favor, necesito saber. Estoy muy asustada. Él escribió una respuesta breve, honesta, le dijo que lo había intentado y que no había funcionado, que iba a seguir intentándolo, que no iba a rendirse. Y después se quedó mirando esas palabras en la pantalla preguntándose si eran verdad o si eran lo que uno dice cuando no sabe qué más decir. Había intentado contactarla a través de su trabajo. La recepcionista había sido amable pero firme. No podía darle información de los empleados. Había intentado encontrar algún contacto en común a través de la hermana, pero Valentina había reducido su círculo social de manera tan gradual y tan cuidadosa que los puentes que antes existían estaban ahora simplemente desiertos. No cortados, solo desiertos. ¿Qué es peor? De alguna manera, porque no hay nada visible que señale que algo está mal. Eso era lo que más lo inquietaba a Marcos, que todo parecía normal desde afuera, que Valentina no había hecho nada que levantara una alarma evidente, y él sabía, por años de trabajo,
por cientos de historias que había escuchado desde el otro lado de un escritorio, que esa normalidad cuidadosa a veces no es una señal de que alguien está bien. A veces es exactamente lo contrario. En el colegio de Sofía, mientras tanto, la maestra había anotado algo en su registro interno esa semana. La niña había llegado 3 días seguidos con la misma ropa, no sucia, sino la misma, como si nadie hubiera tenido energía para pensar en eso. Había entregado un dibujo en la clase de plástica que la maestra había guardado sin saber exactamente qué hacer con él. Un dibujo de una casa con una sola figura adentro, una niña pequeña, de cabello oscuro, sola en el centro de la hoja, sin ventanas, sin puerta, sin nadie más. La orientadora escolar lo vio el viernes, y el viernes por la tarde hizo una llamada que cambiaría los siguientes días de manera que ninguna de las personas involucradas podía anticipar todavía. Sofía, por su parte, no sabía nada de llamadas ni de registros ni de la inquietud silenciosa de los adultos que la rodeaban. Sofía solo sabía que su mamá últimamente la abrazaba de una manera diferente, más larga, más apretada, como si cada abrazo fuera una despedida de algo que no tenía nombre todavía. Una noche de esa semana, cuando Valentina la estaba acostando, Sofía la miró desde la almohada con esos ojos de 7 años que ven demasiado. Mamá, ¿qué? Mi amor, una pausa, la clase de pausa que tienen los niños cuando están buscando las palabras para algo que los adultos no les han enseñado a nombrar todavía. ¿Tú también te vas a ir como papá? El tiempo se detuvo dentro de Valentina, no porque la pregunta la agarrara de sorpresa, sino porque en algún lugar muy profundo, debajo de toda la lógica que había construido durante meses, esa pregunta golpeó algo que todavía estaba vivo, algo que todavía sentía, algo que no había podido convencer del todo con ningún argumento. No respondió, no pudo. Lo que hizo fue recostarse en la cama junto a Sofía, rodearla con el brazo, y quedarse completamente quieta mientras su hija se iba quedando dormida despacio, con esa respiración pausada y confiada que tienen los niños que todavía creen que el mundo es un lugar seguro. Valentina estuvo así 4 horas, sin moverse, sin llorar, solo escuchando respirar a su hija en la oscuridad y sintiendo ese peso enorme e inexplicable que es querer a alguien tanto que duele, y al mismo tiempo estar tan perdida dentro de uno mismo que ese amor no alcanza para encontrar el camino de regreso. Fue la noche más larga de ese mes, y sin embargo, sin que ella lo supiera, fue también la noche en que algo empezó a moverse en la dirección correcta, porque mientras Valentina estaba acostada en la oscuridad con su hija, el teléfono de Marcos vibró con un mensaje de la orientadora escolar, breve, preciso, con la información necesaria. Él lo leyó 3 veces. Después se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, y se quedó parado en la oscuridad de su propio apartamento pensando en Ezequiel, pensando en la foto de ese expediente, pensando en una mujer que reía en una fiesta de cumpleaños y que ahora, 11 cuadras más allá, estaba acostada junto a su hija sin saber que alguien, finalmente, la había encontrado. Tenía una oportunidad, una sola, y esta vez no iba a llegar con una nota en la mano parado en una vereda bajo la lluvia. Esta vez iba a llegar de la única manera que todavía tenía sentido, a través de la persona que Valentina más amaba en el mundo. El colegio de Sofía olía a pintura y a papel húmedo, como todos los colegios del mundo que han visto pasar demasiadas generaciones de manos pequeñas tocando las paredes. Eran las 10 de la mañana de un miércoles cuando Valentina recibió el mensaje de la orientadora, breve, cordial, sin alarma aparente. Solo que querían hablar con ella sobre Sofía, que sí podía pasar ese mismo día, mejor, que no era urgente, pero que sí era importante. Valentina leyó el mensaje 2 veces, guardó el teléfono, terminó lo que estaba haciendo en el trabajo con esa eficiencia automática que había desarrollado en los últimos meses para funcionar sin pensar demasiado, y a las 12:15 estaba en la puerta del colegio, con el abrigo gris,
con esa calma exterior que ya era casi un reflejo. El pasillo que llevaba a la oficina de la orientadora era largo y estrecho, con dibujos de los alumnos colgados en las paredes. Valentina caminó por ese pasillo sin mirar los dibujos. Llegó a la puerta, golpeó 2 veces, y cuando la puerta se abrió, lo primero que vio no fue a la orientadora, fue a Marcos. Estaba sentado en una de las sillas frente al escritorio, con las manos juntas sobre las rodillas, con esa quietud particular que Valentina no sabía todavía que era su manera de ocupar el espacio cuando estaba siendo muy cuidadoso con cada movimiento. La miró sin sorpresa, como si hubiera sabido exactamente que ella iba a abrir esa puerta en ese momento. Valentina no entró, se quedó en el umbral con la mano todavía en el marco de la puerta y lo miró durante 2 segundos que parecieron mucho más largos que eso. Era el hombre del video, el hombre de la farmacia, el hombre que el Internet había convertido en un meme y que ella había intentado no recordar porque recordarlo le generaba una incomodidad que no sabía del todo cómo nombrar. No, su voz fue baja, definitiva, no sé qué es esto. Pero no, la orientadora se levantó, habló con calma, con la voz entrenada de alguien que ha manejado muchas situaciones difíciles en espacios pequeños. Le dijo que entendía, que nadie la iba a obligar a nada, que Sofía estaba bien, que la niña estaba en clase, pero que había algunas cosas que quería compartir con ella, que si quería, podían hablar primero las 2 solas. Marcos se puso de pie, no dijo nada, no se justificó. No intentó detenerla ni convencerla con palabras, solo tomó algo del escritorio, lo dejó sobre la silla donde había estado sentado, y caminó hacia la puerta con una calma que a Valentina le resultó, por alguna razón que no pudo identificar en ese momento, completamente desconcertante. Antes de salir, se detuvo, sin mirarla, hablando hacia el pasillo. Dijo una sola cosa: no vine por mí, vine porque ella no pudo venir, y salió. Valentina se quedó mirando la silla donde él había estado sentado. Sobre el asiento había un sobre blanco, sin doblar, con su nombre escrito en el frente con una letra que no era la de Marcos, una letra que ella conocía desde niña, una letra que no había visto en años porque su hermana Elena hacía todo por teléfono, por mensajes, por esa distancia digital que es más fácil que el papel. Se sentó, tomó el sobre, lo sostuvo en las manos sin abrirlo, durante un momento que la orientadora tuvo la delicadeza de dejar pasar en silencio. Adentro había 2 hojas. La letra de Elena llenaba las 2 páginas de adelante hacia atrás, apretada, como si hubiera tenido miedo de que el espacio se acabara antes de que las palabras alcanzaran. Valentina empezó a leer, y a mitad de la primera página tuvo que detenerse, porque Elena le estaba contando algo que nunca le había contado, algo que había guardado durante 11 años con esa culpa silenciosa que se instala en las personas que vieron algo venir y no supieron cómo detenerlo, algo sobre su madre, sobre una época que Valentina recordaba solo parcialmente, porque tenía 23 años en ese entonces y estaba en medio de su propia vida, y no había sabido leer lo que pasaba detrás de la normalidad cuidadosa de una mujer que ponía las cosas en orden despacio, sin drama, sin escenas. Su madre había estado exactamente donde ella estaba ahora, y Elena lo había visto, lo había sentido, lo había sabido con esa certeza que no necesita pruebas porque viene del amor y del conocimiento profundo de una persona, y no había dicho nada, no había llamado a nadie, se había quedado paralizada por el miedo a equivocarse, por el miedo a hacer las cosas peor, y había esperado, y su madre había salido adelante, sola, de una manera que nunca terminaron de entender del todo. Pero Elena había cargado ese silencio desde entonces. 11 años de preguntarse qué hubiera pasado si no hubiera salido adelante sola. 11 años de ensayar mentalmente la conversación que no había tenido. Y cuando empezó a reconocer en Valentina los mismos gestos, las mismas ausencias pequeñas, esa misma calma que no es paz sino agotamiento profundo,
Algo en ella decidió que esta vez no iba a quedarse callada. No te escribo esto para asustarte, decía la carta. Te escribo esto porque te conozco mejor de lo que crees. Y porque si hay algo que aprendí de mamá es que el dolor que se carga solo pesa el doble. No porque seamos débiles, sino porque no estamos hechas para cargar solas. Valentina dobló la carta, la sostuvo contra el pecho un momento, con los ojos cerrados, y respiró de una manera que no había respirado en meses. No profundo, solo diferente, como si algo que había estado apretado se hubiera movido apenas, lo suficiente para dejar pasar un poco de aire. La orientadora le preguntó, en voz muy baja, si estaba bien. Valentina no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía una textura distinta a la de hacía 10 minutos. ¿Él todavía está en el colegio? Marcos estaba sentado en un banco del patio exterior, con las manos en los bolsillos, mirando los árboles que bordeaban la cancha de fútbol. Los escuchó antes de verlos, los pasos en el corredor de cemento, y no giró la cabeza de inmediato. Esperó. Valentina se sentó en el otro extremo del banco. Hubo un silencio largo, no incómodo, el tipo de silencio que se forma entre dos personas que tienen demasiado que decir y todavía no saben por dónde empezar. Fue ella quien habló primero. ¿Cómo conseguiste que la orientadora te dejara entrar? Le dije la verdad, dijo Marcos, que estaba preocupado por una persona, que había agotado todas las otras maneras de llegar. ¿Por qué? La pregunta era genuina, sin hostilidad. ¿No me conoces? Marcos giró la cabeza para mirarla, y entonces hizo algo que no había planeado hacer todavía, que no sabía si era el momento correcto para hacer, pero que en ese instante le pareció que era lo único honesto que le quedaba. Le habló de Ezequiel, no todo de golpe, despacio, con cuidado. Le habló de un joven de 23 años que llegó a su consulta hace algunos años, delgado, con una sonrisa que llegaba antes que las palabras. Le habló de 6 meses de trabajo y de confianza construida despacio, y le habló de un martes en que ese joven no llegó. Valentina escuchaba sin moverse. En sus sesiones, dijo Marcos, hablaba de su familia, de algunas personas en particular. Una prima, hizo una pausa, la describía como alguien que cuando reía, hacía que el mundo tuviera sentido. El aire entre ellos cambió. Valentina giró lentamente la cabeza hacia él, y en su cara pasó algo que no era una expresión sino la disolución de todas las expresiones al mismo tiempo, como cuando una persona entiende algo y ese entendimiento es demasiado grande para caber en un gesto solo. Ezequiel, su voz salió apenas. Marcos asintió, y entonces Valentina entendió todo. Entendió por qué ese hombre había cruzado una calle bajo la lluvia con una nota en la mano. Entendió por qué no había respondido a los comentarios del video. Entendió por qué había seguido buscándola después del rechazo, después del silencio, después de todas las puertas cerradas. Entendió que este hombre no era un extraño que había aparecido en su vida por casualidad. Era alguien que llevaba 2 años cargando el mismo nombre que ella, desde el otro lado de una historia que los dos habían vivido sin saber que la compartían. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin ruido, solo ese calor repentino en los ojos que precede a todo lo demás. Marcos no se movió hacia ella, no dijo que todo iba a estar bien, no hizo ninguna de las cosas que la gente hace cuando no sabe qué hacer con el dolor ajeno. Solo se quedó quieto, en su extremo del banco, presente de esa manera particular que era su único y verdadero talento. No vine a salvarte, dijo finalmente, con una voz que no tenía nada de heroico y todo de humano. Vine porque Ezequiel me habló de vos como si fueras luz, y yo no pude cuidarlo a él. Una pausa, pero estoy acá, y vos todavía estás acá. Esas últimas palabras, vos todavía estás acá, no eran un argumento, no eran una razón lógica, no eran la respuesta a nada de lo que Valentina había construido durante meses con su lógica cuidadosa y su dolor silencioso, pero golpearon algo adentro de ella que la lógica nunca había podido tocar, algo muy antiguo,
algo que tenía el peso exacto de 7 años y que esa misma semana le había preguntado desde una almohada si también se iba a ir. Valentina no dijo nada, pero tampoco se levantó del banco, y eso, en ese momento, era todo. No hubo un momento exacto en que todo cambió. Eso es lo que la gente no entiende cuando escucha historias como esta. Busca el instante preciso, la frase que lo transformó todo, el segundo en que una persona decidió quedarse, pero la realidad es más silenciosa que eso, más desordenada, más humana. Las cosas no cambian de golpe, cambian como cambia la luz al final de la tarde, tan despacio que uno no puede señalar el momento exacto en que dejó de ser de día. Valentina se quedó en ese banco del patio del colegio durante mucho tiempo después de que Marcos se fue, no llorando, no pensando en nada en particular, solo sentada, con la carta de Elena doblada en el bolsillo del abrigo gris, escuchando los sonidos que llegaban desde las aulas. Voces de niños, una maestra explicando algo, una silla arrastrándose contra el piso, la vida cotidiana de un lugar lleno de personas pequeñas que todavía no saben que el mundo puede volverse pesado. En algún momento sintió frío, se levantó, caminó hacia la salida, y en la vereda se detuvo, sacó el teléfono, y buscó el número de Elena en los contactos. Estaba ahí, como siempre había estado, con la foto de perfil de su hermana sonriendo frente a algo que parecía el mar. Lo miró durante un momento largo, y llamó. Elena atendió al segundo timbre, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano, que probablemente era exactamente lo que había estado haciendo. No dijo hola, no dijo nada, solo respiró, y ese sonido solo, esa respiración al otro lado del océano, fue suficiente para que algo en Valentina se rompiera de la manera más silenciosa y más necesaria. No habló de nada concreto, no hizo ninguna confesión ordenada, no explicó los meses anteriores con la claridad con que los había vivido. Solo estuvo en la línea, respirando, escuchando a su hermana respirar. Dos mujeres sosteniéndose a través de miles de kilómetros con nada, más que una llamada abierta, y el peso compartido de todo lo que no había sido, dicho durante demasiado tiempo. 40 minutos. Valentina caminó de regreso a su trabajo con el teléfono pegado a la oreja y Elena al otro lado sin apurarse, sin preguntar cuándo iba a colgar, sin hacer nada más que estar presente de esa manera que solo saben estar las personas que te conocen desde antes de que aprendieras a esconderte. Cuando finalmente colgaron, Valentina se detuvo en la mitad de la vereda. Un hombre pasó a su lado, un perro cruzó corriendo. El tráfico de Buenos Aires siguió siendo el tráfico de Buenos Aires, ruidoso e indiferente y completamente ajeno. Y Valentina se quedó parada un momento en medio de todo eso, sin moverse, sintiendo algo que no supo nombrar de inmediato y que tardó unos segundos en reconocer. Era la sensación, pequeña y frágil como una llama recién encendida, de que quizás había una posibilidad de que las cosas pudieran ser distintas. No certeza, no alivio, no curación de ningún tipo, solo una posibilidad, que en ese momento fue suficiente para que siguiera caminando. Empezó a ver a una terapeuta 3 semanas después. No fue un proceso fácil de iniciar. La primera vez que llamó para pedir un turno colgó antes de que atendieran. La segunda vez escuchó la voz de la recepcionista y dijo que se había equivocado de número. La tercera vez se quedó en la línea, dio su nombre, anotó la fecha y la hora en su cuaderno de cuentas, en la misma página donde semanas antes había escrito ese número rodeado de un círculo. Lo tachó, escribió otra cosa en su lugar. La terapia no la transformó de la manera en que las historias suelen mostrar la terapia. No hubo sesiones donde de repente todo se iluminaba. Hubo sesiones donde lloraba sin entender por qué. Hubo sesiones donde no podía decir nada durante 10 minutos y su terapeuta esperaba sin incomodarse. Hubo sesiones donde salía sintiéndose peor que cuando había entrado, y aprendió, despacio, que eso también era parte del proceso, que revolver algo que lleva mucho tiempo quieto levanta sedimento antes de que el agua vuelva a aclararse. Lo que sí cambió,
gradualmente y sin anuncio. Fue la manera en que miraba a Sofía. Antes la miraba con ese amor enorme y esa culpa mezclada que había sido la mezcla más dolorosa de su vida reciente. La miraba y veía a alguien que merecía más de lo que ella podía dar. Ahora empezaba, muy despacio, a mirarla diferente, a verla como lo que era. Una niña de 7 años que quería a su madre, no a una versión perfecta de su madre, no a una madre sin cansancio ni sin sombras, solo a ella, a Valentina, con todo lo que eso incluía. Sofía, por su parte, no supo explicar qué cambió, solo supo que su mamá empezó a reírse de nuevo de cosas pequeñas, de un chiste malo en la televisión, de una palabra que Sofía inventaba sin darse cuenta, de nada en particular a veces, esa clase de risa que no necesita motivo, y que los abrazos, aunque seguían siendo largos, ya no se sentían como despedidas, se sentían como llegadas. Marcos volvió al trabajo de crisis 6 semanas después de ese miércoles en el patio del colegio, no al hospital, eso todavía no, quizás nunca, o quizás sí, pero todavía no era el momento. Volvió a la red de voluntarios, pero esta vez de manera más estructurada, con límites que antes no había sabido ponerse porque creía que poner límites era una forma de abandono. Aprendió, tardíamente, que los límites no son muros, son la razón por la que uno puede seguir estando presente sin vaciarse por completo. Elena, desde España, había hecho una transferencia, no era una suma grande, era lo que había podido reunir durante meses, guardando de aquí y de allá con esa determinación silenciosa que tienen las personas que no pueden estar físicamente pero necesitan hacer algo concreto con las manos. Le escribió a Marcos un mensaje explicando para qué era. Quería que se usara para sostener ese trabajo de acompañamiento. Quería que llevara el nombre de Ezequiel. Marcos leyó el mensaje 3 veces. Escribió una respuesta. La borró. Escribió otra. También la borró. Finalmente escribió solo 2 palabras. Así será. Y así fue. Una iniciativa pequeña, sin sede física todavía, sin nombre oficial todavía, pero real. Una línea de contacto, una red de personas entrenadas para escuchar de la manera en que Marcos había aprendido a escuchar, financiada en parte por una mujer que vivía al otro lado del océano y que había decidido que su culpa de 11 años iba a convertirse en algo que le diera luz a alguien. Mas, Ezequiel nunca supo que iba a dejar algo así. Detrás, nadie sabe nunca lo que deja. Valentina y Marcos no se convirtieron en amigos de la manera en que esa palabra suele entenderse. No se llamaban seguido. No compartían cenas ni cumpleaños ni esas pequeñas rutinas que construyen la amistad ordinaria. Lo que compartían era otra cosa, más difícil de nombrar y más duradera que muchas amistades. Compartían a Ezequiel, compartían el conocimiento de que ambos lo habían amado de maneras completamente distintas y desde ángulos completamente distintos, y que ese amor, aunque no había podido salvarlo, había terminado de alguna manera extraña y poderosa conectando 2 vidas que de otro modo nunca se habrían cruzado. Se veían de vez en cuando, un café, una vez al mes quizás, a veces menos. Hablaban de Sofía, de cómo iba avanzando Valentina, de cómo iba avanzando él. Hablaban de Ezequiel cuando querían y callaban sobre él cuando necesitaban. No había ninguna obligación en esos encuentros. Solo la presencia honesta de 2 personas que se habían visto en los peores momentos y habían decidido, sin decirlo explícitamente, seguir eligiendo estar. El cumpleaños de Sofía fue exactamente como Valentina lo había planeado. El lugar, la torta, la mejor amiga con sus papás, los globos del color exacto que Sofía había señalado. Todo estuvo perfecto de esa manera en que las cosas están perfectas cuando alguien las planeó con amor, no con desesperación. Hubo un momento, en el medio de la fiesta, en que Valentina estaba parada junto a la ventana mirando a su hija correr, entre los globos con la risa abierta de los niños que todavía no saben fingir, alegría porque todavía no necesitan fingir nada,
Pensó en el número que había rodeado en un círculo en su cuaderno, 11 días. Pensó en que ese día había llegado, y en que ella también había llegado, diferente, más gastada en algunos lugares y más abierta en otros. Pero ahí, presente, entera de una manera distinta a la entereza que había intentado sostener durante meses, no la entereza de quien no necesita nada, sino la entereza más difícil y más real de quien sabe que necesita cosas y empieza a dejar que eso esté bien. Sofía la vio desde el otro lado del salón, corrió hacia ella con esa velocidad sin frenos. ¿Qué tienen los niños felices? Chocó contra su cintura, la abrazó con los dos brazos, y levantó la cara para mirarla con esos ojos que veían demasiado y que siempre habían visto demasiado. ¿Estás contenta, mamá? Valentina la miró, le acomodó el cabello, y respondió algo que no había podido decir con verdad en mucho tiempo. Sí, mi amor, estoy contenta. No era todo cierto todavía. La felicidad no funciona como un interruptor, pero era más verdad que cualquier cosa que hubiera dicho en meses. Y eso, en ese momento, con su hija apretada contra su cintura en medio de una fiesta de cumpleaños rodeada de globos de colores, fue suficiente. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Valentina tomó su teléfono. Había un mensaje de Elena, una sola pregunta, como siempre desde aquella llamada, 4 palabras que su hermana le mandaba cada pocos días, sin presión, sin expectativa de una respuesta larga, solo como una manera de decirle que seguía ahí. ¿Cómo estás hoy? Valentina miró la pregunta durante un momento, pensó en todo lo que podría responder. Pensó en los meses anteriores, en el cuaderno, en el banco del patio del colegio, en la voz de Marcos diciendo vos todavía estás acá, en la risa de Sofía corriendo entre globos, en el peso que todavía cargaba y que iba aprendiendo despacio a cargar de otra manera. Escribió 2 palabras. Aquí estoy. Las envió. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, y se quedó sentada en la oscuridad del living, no con el silencio vacío de antes, sino con uno diferente, un silencio que tenía adentro, si uno escuchaba bien, algo que se parecía a una promesa,